Hola, mi nombre es Esteban Orozco, estudiante de la Universidad de Manizales y el día de hoy vamos a responder unas preguntas sobre la fisiología del potencial de acción, tanto para la célula del músculo cardíaco y para la neurona. Tenemos 5 preguntas. La primera pregunta corresponde a lo siguiente: ¿qué pasará en el R1, R2, R3 y R4 si aplicas un estímulo fuerte, es decir, un estímulo supraumbral de presión durante 500 milisegundos al receptor sensorial, es decir, al corpúsculo de Pacini? R1 viene a ser esto de acá, el receptor sensorial, el corpúsculo de Pacini. R2 viene a ser lo que es el axón de esta neurona, perdón, de esta célula sensorial. R3 viene a ser lo que es el soma de la neurona interneuronal y R4 viene a ser el axón de esta neurona. Nos contextualizan en lo siguiente: se está aplicando un estímulo supraumbral, un estímulo fuerte. Entonces automáticamente nos están diciendo que sí se alcanza un potencial de acción, porque se está alcanzando lo que es el potencial de umbral. Entonces sí se está disparando. Entonces tenemos las siguientes respuestas. A. Se genera potenciales de acción de baja frecuencia en las 4 ubicaciones. Sabemos que esto no es cierto, ya que el mismo enunciado nos menciona que es un estímulo fuerte, y entre mayor sea el estímulo, mayor va a ser la frecuencia. Entonces no nos sirve que la frecuencia sea baja para este caso. B. Ocurrirá una pequeña reacción despolarizante en R1, es decir, en el cuerpo del corpúsculo de Pacini, y se producirán potenciales de acción de baja frecuencia R2, R3 y R4. Sabemos que esto no es cierto porque nuevamente el enunciado nos recalca que es un estímulo supraumbral, es decir, este estímulo está capacitado para poder mandar frecuencias fuertes y potenciales fuertes. C. Se producirá una gran reacción despolarizante en R1, R3, lo cual sí es cierto, y potenciales de acción de alta frecuencia en R2 y R4. Sí, también es cierto, porque acuérdense que el potencial de acción se hace en el axón. La acción despolarizante se da es en el cuerpo de las células. Pero nos dan esta condicionante. En este caso, la frecuencia de los potenciales de acción será igual en R2 y R4. Nos están diciendo que en esta parte los potenciales de acción serán iguales, lo cual es totalmente falso, porque acuérdense que a medida que va viajando el impulso, la intensidad de este se va perdiendo. Tenemos la E. Se producirá una gran reacción despolarizante en R1, R3, es decir, R1, R3, lo cual sí es cierto, y potenciales de acción de alta frecuencia en R2 y R4, es decir, en los axones, lo cual también es cierto, pero nos están dando la siguiente condicionante. En este caso, la frecuencia de los potenciales de acción será mayor en R2 que en R4. Esto es cierto según lo que estaba mencionando anteriormente, de que el potencial de acción, la frecuencia, la intensidad, se va perdiendo a medida que éste se va propagando. Entonces podemos concluir que la respuesta correcta vendría a ser esta. Segunda pregunta. En la figura se observa una fibra nerviosa, un osciloscopio, que muestra el movimiento de estimulación y los cambios de voltaje en el axón. Esto de aquí es el osciloscopio y me está mostrando los cambios de voltaje en un axón. Este axón va a tener dos partes, R1 y R2. Nos dicen en esta parte del enunciado que el electrodo que los cables de estimulación S, electrodos de registro, cables R1 y R2 utilizados para registrar los cambios de voltaje en el axón. El primer conjunto de electrodos de registro R1 está a 20 centímetros de los cables de estimulación y el segundo juego de electrodos de registro R2 está a 20 centímetros de R1. Lo que nos quiere decir es que R2 está a 20 centímetros de R1, es decir, que entre este potencial de acción a este potencial de acción hay 20 centímetros. Nos están preguntando lo siguiente: ¿cuántas veces podría recorrer el potencial de acción la distancia desde los pies hasta la cabeza de una persona que mide 1,60 m o 160 centímetros? Bueno, primero que para poder hacer eso necesitamos determinar la velocidad del potencial.
Entonces la velocidad del potencial está determinado por la longitud sobre el tiempo. En este caso ya tenemos la longitud. Nos están hablando que la longitud son 20 centímetros porque cada potencial se encuentra a 20 centímetros, es decir, de este a este hay 20 centímetros. Entonces ya tenemos 20 centímetros que corresponden a la longitud, pero nos falta el tiempo, la variable de tiempo. El tiempo está acá en el osciloscopio marcado en milisegundos. Para usted poder determinar el tiempo tiene que poner en comparación el primer potencial de acción, es decir, el de R1 con el de R2, partiendo de mismos puntos de referencia. Es decir, si yo voy a tomar el tiempo, o lo tomo desde que inicia R1 a donde inicia R2, o desde donde finaliza R1 hasta donde finaliza R2. Entonces, desde donde inicia R1 hasta donde inicia R2, ¿cuánto hay? Hay de 3 a 5 milisegundos. ¿Cuánto da 5 milisegundos menos 3? Acá hay 2 milisegundos. Entonces, acá tenemos 2 milisegundos. Pero acuérdense en que la velocidad se da en metros sobre segundo. Entonces tenemos que pasar estos 20 centímetros a metros y estos 2 milisegundos a segundos. Entonces se aplica una regla de 3. Si un metro corresponde a 100 centímetros, ¿a cuánto corresponden? 20 centímetros. Lo cual nos va a dar que eso corresponde a 0.2 metros. Falta convertir lo que es los milisegundos. Si sabemos que un segundo contiene 1000 milisegundos, ¿cuántos 2 milisegundos corresponden a un segundo? Entonces tenemos lo siguiente, que eso nos da 0.002 segundos. Y esta división nos da 100 metros sobre segundo. Estos 100 metros sobre segundo me están indicando la velocidad, es decir, el potencial, los potenciales se están propagando a una velocidad de 100 metros sobre segundo, pero no me están preguntando por la velocidad, sino que me están preguntando cuántas veces podrá hacer el recorrido de este potencial de acción, que ya sabemos cuánto es la velocidad, en una persona que mide 160 centímetros. ¿Qué toca hacer? Toca pasar estos 160 centímetros a metros. Entonces esto nos da 1.6 metros. Lo que resta es hacer una división, dividir la velocidad por el segmento, lo cual nos va a dar 100 dividido 1.6, nos va a dar como respuesta 62.5 recorridos. Es decir, cuando el potencial viaja a 100 metros sobre segundo, puede hacer 62.5 recorridos de los pies a la cabeza en una persona que mide 1,60 m. Esto vendría a ser la segunda pregunta. Tercera pregunta. Si se aplica un voltaje de estimulación que alcanza justo el umbral, es importante esto, durante 1 minuto a una célula muscular cardíaca con un periodo refractario absoluto de 250 milisegundos y un periodo relativo de 50 milisegundos, ¿cuál será la frecuencia cardíaca? Lo que nos está queriendo decir es que cuál va a ser la frecuencia cardíaca a partir del periodo refractario relativo y absoluto de una célula cardíaca. Este de aquí es el potencial de acción de una célula cardíaca. Nos están diciendo que en el periodo refractario absoluto dura 250 milisegundos. Digamos que ese es el periodo refractario absoluto. Nos están diciendo que este pedazo de acá
dura 250 milisegundos. Y nos dicen después que tenemos un periodo refractario relativo que dura 50 milisegundos. Digamos que es este de aquí. Digamos que es esta porción de aquí. Y nos están diciendo que cuántos potenciales de acción, que es equivalente a cuántas frecuencias cardíacas se pueden disparar en un minuto. Entonces, ¿qué toca hacer? Primero que toca es pasar ese minuto a segundos. Y tenemos que ese minuto corresponde en segundos a 60 segundos. Ahora aquí está la clave del ejercicio. Nos están diciendo que alcanza justo el umbral. Y si se alcanza justo el umbral, en el periodo refractario relativo no se va a poder disparar un segundo potencial de acción. Porque si se acuerdan, es necesario que el estímulo sea supraumbral, es decir, superior o más intenso que el umbral. Por eso no se va a disparar. Entonces, ¿qué toca hacer? Si no se va a disparar un potencial de acción porque no alcanza el supraumbral, se va a dividir entre el periodo refractario absoluto, es decir, esta porción de acá, y el relativo, porque en ninguna parte de los dos periodos se puede disparar, porque el estímulo es justo umbral. Entonces, lo que corresponde es sumar el tiempo del periodo refractario absoluto más el del relativo. El absoluto dura 250 milisegundos y el relativo dura 50 milisegundos. 200 más 50 milisegundos nos da 300 milisegundos. Pero estos milisegundos toca pasarlos a segundos. Entonces hacemos una regla de 3. Si un segundo corresponde a 1000 milisegundos, ¿a cuánto corresponde 300 milisegundos? Esto nos da que 300 milisegundos corresponden a 0.3 segundos. Ahora, nos están pidiendo por el tiempo de un minuto. Entonces, ¿qué toca hacer? Como ya tenemos ese minuto en segundos, toca dividir este intervalo de tiempo entre esos segundos, entre esos 60 segundos. Esta división nos va a dar como resultado 200. Esta división de 60 segundos sobre los 0.3 segundos da como resultado 200. ¿200 qué? 200 latidos por minuto, 200 BPM por minuto. ¿Por qué? Porque nos están hablando desde una frecuencia cardíaca. Eso corresponde a lo que es la respuesta de la tercera pregunta. Cuarta pregunta. Una neurona tiene un periodo refractario absoluto de 10 milisegundos y un periodo refractario relativo de 20 milisegundos. Hasta el momento, acá tenemos lo que es un potencial de acción de una neurona. Miren que ambos son potenciales de acción, pero son distintos porque esto es de una célula muscular cardíaca y esto es de una neurona. Ambos contienen el periodo refractario relativo y absoluto. Absoluto y relativo. Entonces nos están diciendo que el absoluto dura 10 milisegundos, digamos que es este de aquí, y que el relativo dura 20 milisegundos, digamos que es este de aquí. Ya tenemos ambos periodos. Nos están hablando que se va a aplicar un voltaje de estimulación supraumbral, es decir, es capaz de desencadenar un potencial de acción a la mitad del periodo refractario relativo. Ya sabemos cómo es un estímulo supraumbral, sabemos que en el periodo refractario relativo se puede disparar un segundo potencial de acción. Pero acá está la clave, y es que acá nos están especificando que en qué parte del periodo refractario relativo se va a disparar, en la mitad. En la mitad. Si sabemos que el periodo refractario relativo dura 20 milisegundos, la mitad de eso son 10 milisegundos. Pero tengamos en cuenta que también tenemos otra porción en la cual no se va a disparar el potencial de acción, y es en el periodo refractario absoluto que corresponde a 10 milisegundos. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos que el periodo refractario absoluto dura 10 milisegundos, pero el periodo refractario
relativo dura 20 milisegundos. Sabemos que en el periodo refractario absoluto no se pueden disparar segundos potenciales de acción, pero sabemos que en el periodo refractario relativo sí se puede disparar un segundo potencial de acción porque el estímulo es supraumbral. Pero nos están diciendo que es en la mitad del periodo refractario relativo, es decir, en la mitad de esto. ¿Y la mitad de esto cuánto es? Son 10 milisegundos. Entonces sabemos que en el periodo refractario absoluto no se va a disparar ningún potencial de acción. Y en los primeros 10 segundos del periodo refractario relativo tampoco se va a disparar lo que es un segundo potencial de acción. Entonces aquí en ambos tenemos 20 milisegundos en los cuales no se va a disparar un potencial de acción, un segundo potencial de acción. Y nos están preguntando cuántos potenciales de acción por segundo se generan en esta neurona. Entonces, ya tenemos en las porciones en las cuales no se va a dar este segundo potencial de acción. Entonces, tenemos que pasar esto a segundos. Si un segundo corresponde a lo que es 1000 milisegundos, un segundo corresponde a 1000 milisegundos, 20 milisegundos, ¿a cuánto corresponde? Eso nos da como resultado 0,02 segundos y tenemos que dividir esto por un segundo, porque nos están pidiendo en un segundo. Entonces ponemos esto sobre un segundo. Y esta división, ¿cuánto da? 1 dividido 0,02 segundos nos da como resultado 50. ¿50 qué? 50 Hz. Porque acuérdense que los Hz se miden los potenciales de acción en un segundo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que 50 potenciales de acción son disparados en un segundo. Ahora tenemos la última pregunta. Si se aplica un voltaje de estimulación supraumbral máximo durante un minuto a una célula muscular cardíaca contráctil con un periodo refractario absoluto de 250 milisegundos y un periodo refractario relativo de 50 milisegundos, ¿cuál será la frecuencia cardíaca resultante? Tenemos lo mismo, tenemos un periodo refractario absoluto que dura 250 milisegundos y un relativo que dura 50 milisegundos. Sabemos que el estímulo es supraumbral máximo, entonces sí o sí sabemos que este es capaz de disparar un segundo potencial de acción. Acuérdense que el periodo supraumbral máximo se encuentra dentro del periodo refractario relativo. Es un espacio que se encuentra en ese mismo espacio de periodo refractario relativo. Ahora, sabemos que es supraumbral, sabemos que va a disparar un segundo potencial de acción, sabemos que el periodo refractario absoluto dura 250 milisegundos y sabemos que el periodo refractario relativo dura 50 milisegundos. Sabemos que el segundo potencial de acción se dispara es en esta parte, en el periodo refractario relativo. Entonces, tenemos de nuevo la misma situación. Nos están pidiendo la frecuencia cardíaca, pero en un minuto, porque acuérdense que la frecuencia cardíaca es por minuto. Debemos de pasar ese minuto a segundos, lo que equivale a 60 segundos. Y esta unidad del periodo refractario absoluto también pasarlo a lo que es segundos. Entonces tenemos que si un segundo es igual a 1000 milisegundos, ¿a cuánto corresponde 200 milisegundos? Lo que nos da como 0,25 segundos. Entonces 60 segundos del minuto que nos dice el enunciado, dividido 0,25 segundos. Esto nos da como resultado 240. ¿240 qué? Latidos por minuto o bit por minuto. Porque nos están hablando de la frecuencia cardíaca.